Somos Hawarisun, un podcast dedicado a la agroecología y soberanía alimentaria. Hola, nos volvemos a encontrar. Soy Alessandra Silva. Y yo, José Luis Ricapa. Y como saben, les acompañaremos en este 9º episodio del podcast Hawarisun, donde les explicaremos un nuevo tema vinculado al agua, agroecología y la soberanía alimentaria. En este 9º episodio hablaremos sobre los suelos agrícolas y su regeneración agroecológica. Primera parte, porque como entenderán este es un tema tan amplio que merece que continuemos abordándolo en las siguientes sesiones. Como saben, regenerar es una palabra que significa dar nueva vida a algo que se ha visto afectado, que está degenerado, para restablecerlo o mejorarlo. Y esto tiene sentido también en la idea de conservar y revitalizar los procesos biológicos del suelo, un recurso clave de los sistemas productivos agroalimentarios. Así es, José, y algo que te comento que hay que tener en cuenta para regenerar un suelo es clave fabricar materia orgánica. Esto se logra con cultivos que aporten biomasa al suelo, cultivos que dejen hojas en el suelo. Además, es fundamental mantener la superficie del suelo protegida la mayor parte del tiempo, ya sea con cobertura de rastrojos secos o con coberturas vivas, o sea, plantas que pueden ser leguminosas, es mucho mejor si son leguminosas y, sin embargo, en la actualidad ese tipo de prácticas no es muy común en las comunidades campesinas. Es muy probable que nuestros antepasados sí lo hayan empleado. ¿Qué opinas al respecto, José? Bueno, Alessandra, tú nos traes un tema que creo que es fundamental que lo dialogamos, lo reflexionemos. Esto de la importancia de que los suelos estén permanentemente cubiertos. Hoy en día se cree que un suelo expuesto, sin vegetación, es un suelo que va a ser bueno para la producción, que no tenga nada de malezas, como se le llama, ¿no? Y esto, más bien al contrario, es la razón principal por la cual los suelos andinos están en un grado de erosión muy elevado. Por ejemplo, Alessandra, ¿sabías que en los suelos andinos del Perú se tiene 75% de la tierra erosionada, siendo las montañas y los valles las zonas más afectadas? Y también en el hermano país de Colombia, el 40% de los suelos están afectados por algún grado de erosión. José, qué increíble lo que comentas, son datos muy alarmantes y definitivamente aún hay muchísimo por aprender. Por eso, hoy tenemos 3 entrevistas en las que nos van a comentar mucho más sobre este tema. Y ahora le voy a dar el pase a la ingeniera agrónoma Marina Sánchez de Prager, toda una autoridad en la biología del suelo en Colombia. La doctora Sánchez de Prager es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, donde viene impulsando desde hace décadas a la agroecología y el trabajo con las comunidades. Escuchemos la entrevista. Bueno, la pérdida de suelos, yo creo que en el mundo entero, pero en países como Colombia es muy preocupante, donde alrededor del 60% de la tierra para cultivos está en manos del 1% de la población. Y entonces el modelo de monocultivo se impone. ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, deforestación, pérdida de biodiversidad, que sabemos en agroecología que la biodiversidad es la base de la soberanía y de la seguridad alimentaria. Entonces esa deforestación se traduce en un manejo del suelo, manejo con el uso de maquinaria, con el uso de insumos de síntesis petroquímica, que cada vez va minando más el suelo. Es un sistema también, dada la propiedad de la tierra, de sistemas ganaderos, pero es un problema que el mundo en este momento, la pandemia y las situaciones que estamos viviendo, nos están haciendo un poco más conscientes de que realmente tiene que haber cambios. La agricultura orgánica no es agroecológica, es un paso hacia la agroecología, pero necesita el componente social, como es oportunidades para nuestras mujeres, nuestros niños,
comercio justo, ingresos justos, sostenibilidad en términos de que conservemos el agua, el ambiente, el suelo para las futuras generaciones. Por ejemplo, el mismo gobierno ya lo está muy convencido ya de que realmente si no cambiamos los sistemas de producción agraria, no tendremos futuro. El trabajo desde la base, eso es lo que tenemos que reconocer. Cantidades de instituciones desde la base, asociaciones que se han unido a movimientos mundiales en torno a la soberanía alimentaria y que trabajan e inclusive presionan. Y como fruto de esa presión, entonces podemos ver que tenemos ya tenemos el sistema, cómo se puede hacer agroecología. Ahora necesitamos la voluntad política para apoyo para esas comunidades que crecen todos los días, ¿no? De hecho, nosotros comenzamos con programas educativos de especialización, maestría y aún doctorado en agroecología. En este momento, agroecología también tiene cantidades de ofertas como programas de pregrado, como una forma de ir formando esa masa consciente que haga esas transformaciones. Ahora necesitamos que todo lo que se ha podido detectar en la pandemia, esfuerzos que se hacen a nivel comunitario, a nivel de organizaciones, se traduzcan en que haya un cambio en política agraria a nivel del país y del mundo. Muy interesante el diálogo con Marina, quien hace énfasis en la relación que existe entre la pérdida del suelo y la presencia posterior de la apropiación de la tierra por parte de grandes empresas que terminan empleando esos espacios para cultivos extensivos industriales. Y bueno, ciertamente también, como menciona ella, la biodiversidad es la base de la agroecología, así como la base de la soberanía alimentaria. Nos recuerda asertivamente cómo el contexto actual de crisis alimentaria nos está ayudando a reflexionar sobre estos temas y para que podamos tomar las mejores medidas para conservar y recuperar nuestros suelos. José, en línea de lo que acaba de comentar Marina, ella también hace mucho énfasis acerca de esta necesidad de una voluntad política, una verdadera voluntad política en la que los gobiernos se convenzan de la necesidad de un cambio en la producción agraria actual. Y el papel de las organizaciones de base también es clave en este proceso, pues al ejercer presión van calando en espacios públicos para promover la regeneración del suelo. Bueno, ahora pasaremos a nuestra segunda entrevista. Esta vez estaremos con el presidente de la ONG Pachamama Raimi, una organización orientada a acciones de forestación en los Andes, de recuperación de ecosistemas andinos. Él es Guillermo van Irmersel, y quien además es cónsul honorario de Holanda en el Perú. Adelante con esa entrevista. Un estudio de CENAMI ha revelado de que el 90% de las tierras se tiene una erosión de moderada a severa y la erosión es el último paso de la degradación. Es difícil de imaginar que sea pues ese tipo de extensiones, o sea, el 90% de la sierra, pero las zonas no degradadas, que son muy pocas, por ejemplo, los conocemos en Choquequirao. Hay varias reservas aquí en la sierra que demuestran como originalmente, antes digamos del impacto de una población humana, fue la sierra. Esa cobertura vegetal más parece a la selva que a lo que nosotros ahora conocemos como sierra. ¿Y por qué se generó esa degradación? Es pues por la explotación que hicieron la gente desde cientos de años atrás, ¿no? Se cortaron los árboles para construir casas, para leña, para toda clase de usos, sin reponer. En el pastoreo los animales pastorean, pero en el pastoreo libre que conocemos todos, aquí no se permite que el pasto se recupera. Entonces ahí cambia la composición de la pradera y baja totalmente su productividad.
¿no? Y el paso final, como dije, es la erosión que está en todas partes. Sí, cuando llegaron los españoles, bueno, hubo una batalla campal y fueron quemadas muchas casas y otros edificios, y sus techos eran construidos de madera y paja, y casi no había madera para reconstruir techos. Por todas partes la degradación ha sido tremenda. Pero con la llegada de los españoles, pues, se generaron otras demandas. Por ejemplo, para producir oro y plata ha sido muy tremendo. O sea, se ha intensificado mucho la degradación. Trabajamos en la sierra, que considero que es el epicentro del colapso ecológico de Perú. Una pobreza muy terrible. Por eso muchas plantas, muchos árboles originarios de la sierra están en vías de extinción. Y igual en cuanto a animales. Las causas actuales, es la forma de manejo genera degradación, y sigue estas mismas formas de manejo, ¿no? Áreas con riego igualito están degradadas, de ahí que la productividad de cultivos es tan baja, ¿no? Y la pobreza rural también tan elevada. Y la buena noticia es de que la degradación se puede revertir, ¿no? Logrando el cambio de manejo por la propia población. Y eso es lo que hacemos nosotros en Pachimamarangi. La mala noticia es que la escala, lo que lo estamos haciendo, es pequeña, ¿no? Bueno, lo que resalto ahora de la experiencia de Guillermo es el énfasis que pone en el grado de degradación de los suelos en los Andes peruanos. Y es súper interesante esta comparación que hace, o pone como ejemplo, mejor dicho, a esta área de conservación regional como Choquequirao, que tiene un ecosistema muy particular, con muchos árboles, y los compara con los ecosistemas degradados locales. Es decir, que esto nos hace suponer de que hace muchísimos años el panorama de los ecosistemas andinos tenían muchos más árboles de lo que hoy día podemos ver. Él también mencionaba acerca de la baja productividad, cómo influye en la pobreza local. Y esta baja productividad pues está fuertemente ligada a suelos degradados y erosionados. Entonces, a raíz de esto, él nos indica que urgen acciones para recuperar los suelos en los Andes. Bueno, Alessandra, tú y Guillermo nos traen nuevamente otro tema que deberíamos deconstruir, reaprender nuevamente, ¿no? Esta idea de que el paisaje andino es seco, es desolado, sin vegetación, es algo que hemos creído incluso que siempre ha sido así, cuando Guillermo mismo lo señala, efectivamente esto ha sido un impacto debido a la llegada de los españoles. Bueno, ahora pasaremos a nuestra tercera entrevista, esta vez a una compañera experta en temas de agroecología. Vamos a conversar con Zoraida Calle Díaz. Ella es bióloga colombiana, ha trabajado en la organización CIPAP, coordinando iniciativas de restauración ecológica. Adelante, compañeros. Todo en la agroecología tiene que ver con recuperar los suelos. La agroecología busca recuperar la fertilidad del suelo y con mucha conciencia sobre el uso de la materia orgánica. Y aquí es muy importante entender que un suelo fértil es un suelo vivo. Un suelo fértil debe tener algo del orden de 6.000 millones de bacterias en una sola cucharada, es decir, más que la población humana de la Tierra en una sola cucharada de suelo. Por eso es muy importante tener con qué alimentar a todos estos microorganismos que son los socios que hacen que las plantas puedan crecer bien. Y allí la materia orgánica es esencial. También para la agroecología es muy importante la diversidad de especies. Es decir, el monocultivo vendría siendo como la antítesis o lo contrario a la agroecología. En la agroecología se combinan plantas con diferentes hábitos de crecimiento, con diferentes formas, plantas que se complementan la una a la otra.
Y aquí es muy importante tener en cuenta la diferencia entre fertilizar un cultivo con un producto químico y hacerlo con un producto orgánico. El producto químico no va a mejorar la fertilidad del suelo, simplemente le va a dar unos elementos nutritivos a la planta, pero la materia orgánica, en cambio, sí va a mejorar el suelo, va a alimentar el suelo y el suelo a su vez, entonces, va a alimentar a los cultivos. Entonces, por esta razón es tan importante que tengamos en el suelo diferentes especies. Cada especie le trae al sistema, digamos, una sabiduría, llamémoslo así, una manera de hacer las cosas y de aprovechar los recursos que hay y de devolverle al suelo también una parte de esos recursos. Bueno, la recuperación del suelo empieza en el día 1, es decir, el día en que el agricultor toma la decisión de dejar de utilizar el fertilizante químico y empezar a trabajar con materia orgánica. Ese día empieza el proceso de enriquecer su suelo, empezar a devolverle nuevamente la actividad biológica. Es un proceso que en algunos casos puede tomar meses, quizás algunos pocos años para completarse, pero es importante reconocer que empieza en el día 1. Entonces, aunque no logremos restablecer la fertilidad completamente en un solo ciclo de cosecha, es importante entender que hay algunos procesos biológicos que empiezan a ponerse en marcha desde que se empieza a cambiar las prácticas de fertilización. El tiempo de los fertilizantes baratos, esto tenía sus días contados. Tarde o temprano iba a ocurrir. No sabíamos cuál iba a ser el detonante, pero claramente esto no podía continuar para siempre. Entonces, hoy en día se juntan varios factores, la crisis del gas, la guerra en Ucrania y otros factores que contribuyen al alto costo de los fertilizantes químicos. Y yo creo que es una oportunidad muy importante para que los agricultores dejen de pensar en la fertilidad de su cultivo como algo que viene de la síntesis química y empiecen a mirar más hacia la biología y hacia todas las oportunidades que existen de restablecer la fertilidad de una manera un poco más natural y más perdurable. Bueno, agradecemos a Zoraida por esos aportes y reflexiones. Ella nos señala efectivamente cómo la agroecología busca recuperar la fertilidad natural de los suelos. Por lo tanto, es importante generar esa conciencia sobre el papel vital de la materia orgánica para regenerar estos suelos. Algo que me sorprendió fue este dato que nos compartió Zoraida respecto a cómo en una cucharada de suelo debería, o mejor dicho, una cucharada de suelo debería contener 6.000 millones de bacterias. ¿Se imaginan? Es más que la cantidad de población actual de la humanidad, ¿no? Entonces, un suelo sano debería contar con esta cantidad de presencia de materia viva, o bacterias en este caso. Algo que también nos indicó ella es que la agroecología promueve la biodiversidad, ¿no? Los policultivos, las plantas que se complementan la una y la otra, las prácticas de cultivos asociados. Entonces, podemos señalar pues, que el proceso de enriquecer el suelo y recuperar la actividad biológica es parte de las tareas que deberían realizar los agricultores, los productores, los campesinos, no con prácticas ajenas, extrañas, sino con sus prácticas de cultivo cotidianas, ¿no? Para poder darle protagonismo a la importancia de la materia orgánica para regenerar los suelos. Bueno, ahora seguiremos con más después de una brevísima pausa. Hawarisun, espacio de seguimiento, análisis, reflexión y aprendizaje colectivo de los enfoques de agroecología para fines de soberanía alimentaria y la gestión social y comunitaria del agua. Encuéntranos en nuestras plataformas virtuales, Facebook, página web y ahora en Spotify. Hola, hoy estamos hablando sobre los suelos agrícolas y su regeneración agroecológica. No es un tema del que se hable mucho, pero ahora con todo lo presentado en este programa, pues ya nos estamos dando cuenta que es súper fundamental.
Y sin un suelo recuperado no hay vida, no hay agua ni agricultura. Y este reto no solo debería ser asumido por las comunidades campesinas, sino también por la sociedad civil y los gobiernos. Efectivamente, necesitamos políticas públicas para hacer posible esta recuperación de los suelos, esta recuperación de los ecosistemas andinos. Esto debería ser parte de cualquier reforma agraria, de cualquier política frente a crisis alimentarias, etc. Bueno, también escuchamos a los entrevistados y lo hemos venido dialogando al respecto de cómo en el antiguo Perú había efectivamente mucho más cobertura vegetal. Había una mayor presencia de bosques en los Andes. Hoy en día estos se encuentran en el territorio en alrededor de un 5%. Entonces tenemos un reto grandísimo de recuperar ese otro 90% de bosques andinos que se han perdido a lo largo del periodo de la invasión española y también a lo largo de los 200 años de república. La degradación efectivamente comenzó con la llegada de los españoles, pero tenemos ahora el reto todos y todas nosotros en este momento de recuperar conocimientos, saberes y prácticas para recuperar los suelos y los ecosistemas andinos. Hablamos también sobre cómo la biodiversidad es la base de la vida y también cómo la agroecología promueve la biodiversidad. Y también hablamos acerca de cómo en este contexto actual nos estamos cuestionando y reflexionando acerca del uso de ciertos insumos completamente innecesarios, como por ejemplo los fertilizantes químicos que no aportan en nada a la fertilidad natural de los suelos ni a la formación de materia orgánica. También se habló acerca de la regeneración de los suelos como una política pública y que urge poner este tema en los espacios públicos también. Bueno, muchas gracias Alessandra, muchas gracias a los oyentes. Hemos llegado a la parte final del programa de hoy. Recuerden que nos estaremos escuchando en nuestra siguiente sesión, la número 10 ya de este podcast Hawarisun. Y bueno, siempre agradecidos a nuestro equipo técnico, Adriana, Ia, Marco. Nos vemos, hasta la próxima. Sí, José, este podcast termina hoy, pero volvemos a escucharnos más adelante con más temas sobre la agroecología y la soberanía alimentaria. Los invitamos a buscarnos en Facebook, YouTube, Spotify y en nuestra página web como Hawarisun. Y compartan este podcast con amigos y familiares que quieran sumergirse en el mundo de la agroecología. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Guión y producción, Observatorio de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Hawarisun, en colaboración con Alsacuy Agroecología, Brotherlig Delen, Centro Bartolomé de las Casas, CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, Colectivo Agroecológico del Ecuador, Fundación Agrecol Andes, Maela, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, TAXA, Transición hacia una agroecología campesina para la soberanía alimentaria, ITMA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, CCFD Francia y Grupo de Investigación STAND de la Universidad de Granada.